Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidos todos, me alegro de ver a cada uno de ustedes. Hermana Yoquim, hace un tiempo, hermana Juanita, Dios los bendiga. Una alegría verles y estar juntos para bendecir y adorar el nombre de nuestro Señor. Como ven, tengo la guitarra, ya me estoy acostumbrando ya poquito a usarla de vez en cuando. Sacada del ropero donde estaba guardada y con polvo. Pero quiero comenzar mi mensaje con mi celebración hoy, este domingo 15 de septiembre. Quiero comenzarlo con esta alabanza, con este coro. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Bellas palabras de vida, da fortaleza y luz. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado, Señor. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado, Señor. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Bellas palabras de vida dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado, Señor. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado, Señor. En cierta oportunidad Jesús está hablando y por ahí hablando algunas palabras media duras, difíciles para muchos de escuchar y recibir. Y muchos de los discípulos, aquellos que seguían a Jesús, empezaron a irse. Y Jesús a los más cercanos, pienso que serían los 12 más algunas mujeres, le dicen: ¿y ustedes también quieren irse? Y el apóstol Pedro, ese Pedro de siempre, ese Pedro que siempre tenía algo para decir, le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Un amigo que la mayoría de ustedes conocen, el hermano Carlos Gómez, acostumbra a comenzar sus prédicas con lo siguiente: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy todo lo que mi Biblia dice que sea. Yo tengo todo lo que mi Biblia dice que puedo tener. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la confesaremos y será como una semilla que se siembra y da fruto. Amén. El apóstol Pablo dice, un poco pensando en esto, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La 1. Tengo algunas fotos que quiero ir mostrando. Quizá la mayoría o varios de los países de América Latina y otros países, en septiembre se celebra el Día de la Biblia. Y aunque todos los días deberían ser el Día de la Biblia, como el Día de la Madre, el Día del Padre, hay un día especial que se ha elegido, pero en realidad todos los días son Día de la Madre y son
el Día del Padre. Y también todos los días debe ser el Día de la Biblia. Pero hoy, de una manera especial, quiero levantar la Biblia como la única y verdadera palabra de Dios para el ser humano y por consecuente también para cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que nos están viendo por internet. La única y verdadera palabra de Dios para el ser humano. La Biblia, se dice, ha sobrevivido 3 grandes peligros. El primero, el descuido de sus amigos. O sea, por ejemplo, dejar la Biblia, juntar polvo en una biblioteca, dejarla ahí juntando polvo. O quizás, para ser más cristianos, dejarla en la mesa de luz, al lado de la cama, pero nunca abrirla, nunca leerla, nunca recibir sus enseñanzas. En segundo lugar, las falsas doctrinas, las falsas religiones que han aparecido, muchas de ellas con la Biblia, o con palabras de la Biblia, como por ejemplo los mormones, los testigos de Jehová y otras. Hoy podemos ver y escuchar predicaciones por internet, es entrar y hay miles de predicaciones, hay programas de televisión, pero permíteme decirte como pastor, no creas todo lo que ves o todo lo que escuches de predicadores, porque hay buenos y hay malos. Como médicos hay buenos y hay malos. Como abogados hay muy buenos y hay otros que lo único que quieren es el dinero de la gente. Como políticos, que hay buenos, pocos. No lo quise decir, se me escapó. Pero hay buenos y hay malos. Y lo mismo en aquellos que de alguna manera predican la palabra de Dios. Por eso yo siempre lo he dicho en las iglesias que he pastoreado. Siempre mira, escucha la predicación y coteja con la Biblia, con la palabra de Dios. Yo también me pongo en el juicio de aquellos que me escuchan. Miren siempre la Biblia. Si yo digo las cosas que tienen que ver con la Biblia o si yo me salgo en algún momento de la palabra de Dios. Y que no se edifique una doctrina de una parte de la Biblia, de un versículo de la Biblia, porque a veces hay todo un contexto y se saca un versículo de ese contexto y parece que es otra cosa. Hay quienes edifican no una religión, pero sí una enseñanza, una doctrina. Por ejemplo, el encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Jesús la perdonó. Y terminan el mensaje diciendo Jesús a la adúltera: vete, yo tampoco te condeno. Y ahí terminó. Gloria a Dios, Jesús no nos condena. Y ahí termina todo como diciendo: hagamos lo que querramos, Dios igual no nos condena. Pero se olvidan de la última parte del versículo, donde Jesús le dice a la mujer adúltera: vete y no peques más. Vete y no peques más. Ahí sí estamos hablando toda la doctrina. Jesús nos perdona, claro que nos perdona. Si no fuera así, no estaríamos ninguno de nosotros acá. Jesús nos perdona, pero también nos dice: vete y no peques más. La Biblia ha sobrevivido, dijimos, 3 grandes peligros: el descuido de sus amigos, las falsas doctrinas edificadas sobre ella, y en tercer lugar, los ataques de sus enemigos. ¿Sabes? Hay países donde para tratar de erradicar el cristianismo han hecho grandes hogueras con la Biblia. Han ido a buscar casa por casa violentamente para encontrar Biblias, hacer grandes hogueras, quemarlas para tratar de esa manera borrar el cristianismo de la tierra. Pero ¿sabes? Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasará. En otras palabras, no habrá hoguera que pueda impedir que mi palabra siga corriendo. No habrá hoguera que impida que mi palabra siga siendo predicada, que hombres y mujeres en el mundo sigan siendo salvados, perdonados y recibiendo una nueva vida en el Señor. Vamos a la segunda foto que quiero mostrarles. El profeta Isaías dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ese coro cantado puede decir algo así: sécase la hierba, marchítase la flor, permanece para siempre tu palabra, mi Señor. Sécase la hierba, marchítase la flor, permanece para siempre tu palabra, mi Señor. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Sécase la hierba, marchítase la flor, permanece para siempre tu palabra, mi Señor. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hay y siguen habiendo en este 2013 persecuciones terribles contra cristianos, hermanos y hermanas nuestras en la fe, en muchos lugares de nuestro mundo. ¿Sabes? Parece que no lo podríamos creer, pero hoy en el mundo está comprobado. El cristianismo, que yo no le llamo religión, es vida con Dios, pero permíteme decir religión. El cristianismo es la religión más perseguida en muchísimos países de nuestro mundo. Estaba leyendo hace 2 o 3 días todo este lío que hay en Siria y a veces no sabemos de qué lado ponernos y mejor no ponernos de ningún lado. Pero sí hay que decir lo que es. Quienes están en contra del régimen, que no pongo en tela de juicio ningún tipo de política, pero quienes están en contra del régimen en Siria, los musulmanes, consideran, escúchame, consideran que las armas más peligrosas que hay, ¿sabes cuáles son? Las Biblias. Cuando yo leía, casi que no podía creerlo. Las armas más peligrosas, y ahora se está hablando de armas químicas, con lo terrible que eso es. Sin embargo, han llegado a decir, las armas más peligrosas que tenemos son las Biblias. Y por eso, ¿sabes que en Siria están quemando iglesias en cantidad? Están entrando en las casas de los cristianos, sacándolos y matándolos. Eso es lo que está pasando en nuestro mundo en pleno siglo XXI contra nuestros hermanos y hermanas en la fe. Pero la Biblia, como palabra de Dios, seguirá siendo predicada hasta el final de los tiempos. Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y nada ni nadie podrá detener la palabra de Dios. Lo han intentado
Durante muchos siglos lo siguen intentando, pero no lo van a lograr. Porque no es un libro cualquiera, es palabra de Dios. Y esta palabra de Dios no tenemos por qué nosotros ser quienes la defendamos. Claro que la vamos a defender, pero tampoco es súper importante que nosotros la defendamos, porque Dios mismo es el que defiende su palabra. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Mira, el apóstol Pablo escribe, y lo leo en esta versión, la Biblia al día. La Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. Ella es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Porque la Biblia contiene, por un lado, los pensamientos de Dios. Claro que la Biblia dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Pero la Biblia, cuando empezamos a leerla y a estudiarla, nos damos cuenta que en ella encontramos los pensamientos de Dios con respecto a nosotros, los seres humanos. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Él quiere con este mundo que Él ha creado? Con estos seres humanos que Él mismo ha creado. También revela la condición del ser humano. También nos muestra que así como Él creó al ser humano perfecto a su imagen y semejanza, vino un día cuando el ser humano desobedeció a Dios y cortó la comunión con Dios. Y aquella hermosa comunión que había entre Dios y el hombre del paraíso se cortó. Y luego comenzó de una o de otra manera a través de la ley. Pero llegó el momento que vino Jesús a la tierra. Aleluya. Dio su vida por nosotros. Y ahora lo que el hombre y la mujer tienen que hacer para restablecer su comunión con Dios no es otra cosa que creer en Jesús. Y a veces la gente piensa, pero tan sencillo, sí es tan sencillo. Le costó al Hijo de Dios su vida, le costó al Hijo de Dios su sangre. Pero para el ser humano, volver a tener comunión con Dios es decirle, Padre, Dios, como quieras llamarle, perdona mis pecados. Quiero volver a tener comunión contigo. Recibo a Jesús en mi corazón y la comunión con Dios otra vez es restablecida en un 100%. Muestra el camino de la salvación, muestra el pensamiento de Dios, muestra la condición del ser humano, pero muestra el camino a la salvación. Hay esperanza. Hay gente que dice, para mí ya no hay más esperanza. Y yo le digo, espera un momento, para ti también hay esperanza. Para ti también hay esperanza. ¿Cuánta gente ha estado a punto de quitarse la vida cuando de una o de otra manera Dios ha puesto a alguien en su camino y le ha dicho, detente un poco, hay esperanza para ti? Hay esperanza. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de la misma manera que la Biblia nos muestra el triste fin de los incrédulos, de aquellos que no creen en Dios, y aquellos que no entregan a Jesús sus vidas, también nos muestra la dicha hermosa que habrá para cuando nuestros días terminen en la tierra. Hay cosas que está comprobado, cada vez es menos popular hablar incluso de nuestras iglesias, de nuestros púlpitos. Muchos no hablan de la sangre de Jesús porque dicen que es feo hablar de sangre cuando si no tenemos la sangre de Jesús no hay limpieza de pecado. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hay otras cosas que cada vez son menos populares a hablar en nuestras iglesias. Y es que hay dos caminos, pero también hay dos destinos. Uno es el cielo y el otro es el infierno. Aunque no nos guste hablar, aunque haya un cristiano, y yo lo pongo entre comillas,
Porque un cristiano que se llame cristiano y que no crea en el cielo o en el infierno, tengo mi grande duda que es realmente un cristiano. O que por lo menos no conoce la palabra de Dios. Y lo que necesita es conocimiento. Porque la Biblia nos habla, queridos, tanto del destino final en el cielo como el destino final en el infierno. Pero sabes, no hay que ni pensar en el infierno cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, lo único que tenemos que pensar, lo único que tenemos que tener por delante nuestro como nuestra meta es llegar al fin de esta tierra. Y es decir, como dijo el apóstol Pablo, he corrido la carrera, he guardado la fe y ahora me está esperando la corona allí al lado del Padre. Pero hay que saber que los dos destinos están, que está el cielo y está el infierno. Por eso, lo mejor que podemos hacer es entregar nuestra vida en las manos de Jesús. Porque entonces habrá un lugar reservado en esas mansiones que Jesús va a preparar para nosotros. Jesús le dijo a los discípulos, no tengan temor, no tengan miedo. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Ustedes son mis amigos, ustedes son mis discípulos. ¿Y qué más quiero yo, dice Jesús, que ustedes estén conmigo por toda la eternidad? Ese es el deseo de Él para con cada uno de nosotros. Hay un dato interesante en la Biblia. Yo no los he leído todos y no los he contado, pero tengo que confiar en aquellos que lo hacen. Dice que la Biblia tiene 31.163 versículos. Si alguien no me cree, léela, cuéntalos y después me dicen si me equivoqué. 31.163 versículos. En medio de la Biblia, recortando 31.163 en dos, en medio de la Biblia es el Salmo 118, versículo 8, y que dice, mejor es confiar en Dios que en los hombres. Y como te imaginas, esto no puede ser, esto no es una casualidad. Que el medio de la Biblia, contando los versículos, sea exactamente este. ¿Por qué? Y porque todo de nuestra vida depende si confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Todo en nuestra vida depende de eso. Y si confiamos en Dios, vamos a leer la Biblia porque es su palabra. Ahora casi no se reciben cartas, pero qué lindo era cuando uno estaba lejos de seres queridos y venía una carta. Ay, una carta de mi mamá cuando yo estaba lejos de ella. La abría con ansias y la leía porque yo sabía, ay, ¿qué me dice mi mamá? O mi padre, mi padrastro, porque mi padre falleció cuando era muy chico. Querido, de la misma manera, esta es la palabra de nuestro Padre. Este papá que nos está escribiendo una carta. Y qué hermoso poder leer la carta de nuestro Padre. Por eso digo, si confiamos en Dios, vamos a leer su palabra y vamos a confiar en sus promesas. Y si Él te promete algo, confía en la promesa de Dios, porque Él cumplirá todo lo que Él dice. La Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta o para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete en su palabra lo cumplirá. Dios no te promete cuándo, porque nosotros los seres humanos queremos las cosas ya, ahora. Así son los niños y así somos nosotros también. Le pedimos, Señor, quiero tal cosa, necesito tal cosa, ya, ahora. Y si en media hora no me lo dio, Dios no me contesta. Y ya parece que nos enojamos. Hoy hablamos en el estudio bíblico que a veces, como seres humanos que somos, nos enojamos con Dios. Y a veces le decimos, pero qué cosa, Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no me contestas? Pero las promesas de Dios siempre se cumplen. Si no es hoy, va a ser mañana. Y si no es mañana, va a ser dentro de un tiempo. Pero Dios contestará cada una de sus promesas. Créelo y recíbelo en el nombre de Jesús.
Bendito sea su nombre. La tercera. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Está en el Salmo 119, 105. Es la luz que ilumina mi camino. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es la luz que ilumina mi camino. La palabra de Dios, queridos, es como una luz, una lámpara fuerte, una lámpara potente que nos ilumina el camino a Dios, el camino a la nueva vida, el camino al cielo. ¡Aleluya! En ese camino hay piedras, en ese camino hay escollos, en ese camino hay baches, si todos le dicen así a esos agujeros que a veces hay en la calle o en las veredas. Aquí no tanto, aunque ahora hay más que antes. Yo, desde que estoy en Uruguay, he aprendido a caminar siempre así. Y no es porque estoy triste, es porque miro donde camino. Porque si no hay una baldosa rota, hay un agujero, y si no hay un agujero, hay algo que un bichito dejó y que alguien se olvidó de juntarlo. ¿Usted me entiende? Pero cuando vamos en el camino de la vida y sabemos que hay piedras que podemos tropezar, que hay agujeros donde podemos caernos, que hay espinas que nos pueden lastimar, porque lo hay. La Biblia habla que caminamos como en un desierto, y en un desierto hay todo eso. Por eso la Biblia es como una lámpara. ¿Vio como esos que entran los mineros y se ponen una lámpara fuerte aquí que les va iluminando? Bueno, así es la Biblia. No tengo una foto como esa, pero me gustaría mostrarla para que entendamos más. Así es la Biblia. Es una lámpara que nos va mostrando el camino. O sea, ¿me entiendes? Si hay algo donde tropezar, la Biblia nos dice por ahí no, por ahí no. Pero a veces somos cabeza dura y vamos por ahí igual y tropezamos y caemos. Y aunque el Señor nos podría decir, bueno, te caíste, yo te mostré que haría eso, te caíste, bueno, ahora levántate como puedas. No. Jesús hace como le hizo a Pedro cuando se hundía porque no lo miró en el mar y le extendió la mano y le dijo, Pedrito, hombre de poca fe, pero lo ayudó a levantarse. Así es el Señor con nosotros también. Pero a veces, queridos, nos evitamos dolores, nos evitamos tristezas, nos evitamos angustias, nos evitamos lastimaduras que luego se curan con el aceite del Espíritu Santo, pero quedan las cicatrices que nos recordarán, ¿por qué hiciste eso? No confiaste, no buscaste que mi lámpara te iluminara el camino. ¿Ves la cicatriz que te quedó? Jesús es el único camino a Dios. Al no conocer a Dios antes, al no conocer su palabra, no conocíamos el camino. Éramos errantes, éramos como la Biblia dice, como ovejas sin pastor, cada cual andaba en su propio camino, dice la Biblia. Cada cual andaba en su propio camino, dice la Biblia. Y poco yo me pongo a pensar en lo que la gente dice a veces cuando le hablamos de Jesús. Y una de las cosas que a veces nos dicen es, yo creo a mi manera. Y sabes, creer a mi manera es un poco decir, yo voy por mi propio camino. Yo voy por mi propio camino. Y sabes, el sabio Salomón, que se dice es el hombre más sabio que pisó la tierra, como humano, porque Jesús era humano, pero también Dios, pero él como humano, en los Proverbios dice, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, es destino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derecho. Por eso, si decimos yo creo a mi manera, o en otras palabras, yo voy por mi propio camino, quiero decir que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabes por qué? Entre otras cosas, permíteme decir que hay un dicho
que lo decimos pero que en realidad no es verdad. Ese camino que dice, todos los caminos conducen a Roma. Bueno, es un dicho pero que tampoco es verdad. Estamos en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, para los que nos escuchan de otros lugares. Si yo agarro la ruta E4, Europa 4, al norte, voy a llegar a Rusia, voy a llegar al norte de Finlandia o a Noruega. Pero si agarro ese camino a Roma, no voy a llegar nunca. Y tampoco, no todos los caminos conducen a Dios. Porque hay un solo camino para llegar a Dios. Hay un solo camino para llegar a Dios. Se me salió. Hay un solo camino para llegar a Dios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y los seres humanos. Y ese se llama Jesús. ¿Sabes? No se llama Buda, ni budismo. No se llama Confucio. No se llama Mahoma. No se llama María. No se llama Smith de los mormones, ni ningún otro ser creado. Hay un solo camino para llegar a Dios y la Biblia nos enseña cuál es. Se llama Jesús. Se llama Jesús, el bendito Hijo de Dios, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios si no es por mí. ¿Quieres llegar a Dios? Hay un solo camino, se llama Jesús. No hay otro camino, no hay otra manera de llegar a Dios, como dice una canción. No hay otra manera de llegar a Dios, hay solo una manera, y es entregarle la vida en las manos de Jesús, y Él nos guiará siempre en camino a Dios. Aleluya. Por eso, si no has hecho tu decisión por Cristo, o si no estás seguro de haberlo hecho, si hay lo más mínimo de duda, quiero decirte en el nombre de Jesús, entrégale hoy nuevamente tu vida a Jesús. Entrégale hoy nuevamente tu vida a Jesús. Entrega tu caminar a Jesús, porque Él te llevará a una vida abundante aquí en la tierra. Él te llevará a una vida eterna cuando tus días terminen en la tierra. Y su palabra, que es una lámpara que ilumina nuestro camino, te guiará por el sendero de la vida, sin necesidad de golpearte, sin necesidad de tropezar. Te llevará por el camino de la vida hasta que nuestra vida termine en la tierra, las puertas del cielo se abran y podamos escuchar una voz que me dice, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Hay una canción que dice, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Porque yo estoy seguro que Dios me ayudará para llegar a ese último día. Y que Dios me diga, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de los que me están escuchando aquí en el templo o los que me están escuchando por internet. La próxima, por favor. Esta foto la vi y pensé en lo que estudiamos en los estudios bíblicos hace 2 domingos atrás, porque como le hemos dicho y invitamos y vuelvo a invitar, a las 15:45 cada 2 domingos estamos estudiando la Biblia y hemos cambiado el horario para que no haya más que 15 minutos entre que terminamos el estudio y el culto. Así ya se viene y ya no hay mucho tiempo entre una cosa y otra. Les invito a venir a estudiar la Biblia porque es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Y como vimos o escuchamos el otro domingo en el estudio bíblico, me quedaron 3 frases. Estudia la Biblia, medita en ella, porque ahí sin duda la persona está estudiando. Algunos se sacan los lentes, yo tengo que ponérmelos, pero es lo mismo. Estudia la Biblia, medita en ella. Y lo tercero, porque sin eso la Biblia no tendría razón de ser.
obedécela. Obedécela, obedécela. Obedezcamos la palabra de Dios porque ella solo tiene cosas buenas para nosotros. Solo tiene cosas buenas para nosotros. La próxima, por favor. Y me gustó esta foto porque, ¿sabes? Más que estudiarla, me gustó la frase, sumérgete en la palabra de Dios. Es como que ahí está la palabra de Dios y yo la veo tan hermosa, tan linda, como una piscina con agua linda, calentita, y me tiro con ganas, me sumerjo con ganas, nado en ella, y que tú y yo podamos hacer eso con la Biblia, la palabra de Dios, porque es hermosa, porque tiene cosas hermosas para nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Sumérgete en la palabra de Dios, que es lo mismo que la Biblia dice en otras palabras, escudriñar las Escrituras. Porque escudriñar es más que leer, es estudiarla, es ir a fondo, es pensar qué me quiere decir Dios con esto. Espíritu Santo, ayúdame. Eso es escudriñar las Escrituras. Sácale el jugo a la palabra de Dios. No sé si está bien decirlo, pero lo digo. Sácale el jugo a la palabra de Dios. Porque ella te va a alimentar, ella te va a conducir a una vida mejor, más abundante, más rica. Bendito sea el nombre del Señor. Y serás un vencedor, hermano y hermana. Porque la palabra de Dios te dará la fortaleza espiritual que tú necesitas para ser un vencedor en la tierra. A pesar de todo lo que enfrentamos, Dios quiere que tú y yo seamos vencedores. Y en la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo hay fuerzas, nuevas fuerzas, renovación de fuerzas para cada uno de nosotros. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios estará contigo y Dios estará conmigo en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación, aunque sea difícil. Porque pasamos como humanos situaciones difíciles. Pero saber que hay una promesa. Cuando Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No importa la circunstancia.